Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren ustedes y el horario en el que se encuentren ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Am, pues bien, hoy vamos a empezar con la última parte prometida del libro de La crisis de la socialdemocracia. Esta parte va a estar muy densa. Aquí está, esta es la segunda parte, un montón de notas, un montón de notas, de más notas y también post-its y cosas por el estilo, ¿eh? Porque tengo muchos post-its. Bueno, bien, antes me gustaría empezar con algo que quería decirles. Miren, es importante que ustedes estén dándole like a estas transmisiones. Es más, es obligado que se estén suscribiendo en Facebook, en el Materialismo Dialéctico Hoy, digan like y follow, ¿no? No sé por qué, son dos cosas distintas, no he terminado de entender por qué, ¿no? Que digan follow, o sea, síganme en YouTube, que también le estén dando en Twitch seguir, que le estén dando en TikTok seguir, por favor, que estén haciendo. ¿Por qué les digo todo eso? Porque miren, si es molesto. Pues miren, finalmente la derecha extrema, los dueños de las redes sociales están haciendo lo propio. Y pues no te puedes molestar con ellos, porque finalmente ellos hacen lo que les toca. Pues ellos están de acuerdo con su clase social. Pero cuando ustedes, o sea, que no hacen lo que les toca a ustedes, pues eso sí ya como que calienta. Dices, óyeme, si a Noroña por estar hablando y estar diciendo cosas ahí de derecha blanda, ustedes le dan más de 1,000 pesos diarios, a pesar de que el señor, siendo diputado, tiene muy buen salario, y ustedes les dan dinero y todavía están, o sea, y aquí no son ni siquiera para darle like o para empezar a seguir o para empezar a compartir. A pesar de que se ha explicado una y mil veces que el 80% del trabajo revolucionario es la difusión de ideas revolucionarias y eso no, y pues van por allá y dan dinero, ¿cómo es posible que gente que no se considera a la vanguardia esté haciendo mucho más de lo que ustedes están haciendo desde allá? No quieren compartir, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, oigan, si en IMT Alan Woods recolecta 750,000, 800,000 euros, o sea, algo pegándole al 1,000,000 de euros, ¿no? Por hacer exactamente lo que aquí se está haciendo hasta el momento de forma gratuita, porque ellos empezaron a hacerlo y empezaron a hacerlo hasta después de que vieron que yo lo empecé a hacer. Cuando ellos vieron que yo lo estaba haciendo, entonces dijeron, no nos podemos quedar atrás y ellos también lo empezaron a hacer, ¿no? De forma, pues, farsante, porque ellos son más de 1,000 personas, ¿no? Lo que quieras. Y lo que hacen es muy poquitito comparado con lo que uno hace. ¿Por qué? Porque yo solo soy yo. O algunos colaboradores más que incluso están luego. Pero oye, para unos. Y esto sale. Y usted y aquellos es lo único que hacen. Pues oye, pues es que eso no está bien. Que estén ustedes pagando, que les estén dando, porque dando tanto dinero por hacerlo y ustedes estén tirando a la basura lo que uno aquí viene y se les entrega hasta el momento, porque va a haber momentos en donde que sí vamos a requerir de su ayuda en plata, sí vamos a requerir de su plata en algún momento dado, pero no solo eso. Mm, Va más allá de eso. En el momento en el que yo voy y yo digo a nivel, porque eso lo dijo Alan Woods ahí en su sitio web, de que recolectaron 3/4 de 1,000,000 de euros, pone en riesgo a su propia militancia, porque ¿qué pasa? Llegan los narcotraficantes, llega el Lumpen, lo secuestra alguno de ellos y ¿sabes qué? Te estoy pidiendo tanto a cambio de liberarte a fulanito de tal, ¿no? O sea, estás poniendo tú mismo en riesgo a tu propia organización cuando dices tú cuánto estás recolectando por hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo con ustedes, ¿no? Y pone en riesgo a su propia gente. Pero no importa, porque para Alan Woods la megalomanía es más grande, o es tan importante la megalomanía que lo tiene que hacer. Y no me importa que ponga en peligro a la militancia. No, porque van a agarrar a alguno de sus militantes. ¿Sabes qué? O me das tanto, algún lumpen,
en México, porque el narco está en México, desafortunadamente, o en cualquier otro país, con eso de que está muy triste la cosa en Inglaterra, está ahí mismo en Inglaterra, ¿no? Al lumpen, ¿sabes qué? O si no me das tanto dinero, tal luego. No estoy haciendo apología del crimen, porque luego no, si eso llega a pasar, no voy a decir que soy yo, que yo tengo. No estoy haciendo, al contrario, estoy lanzando una advertencia. De la misma forma en como Trotsky advertía en la Revolución Española, o cuando advertía a los comunistas en Francia, o cuando advertía en general el movimiento comunista, es una advertencia más. Eso no, esa megalomanía no se puede permitir, porque no debiera de ser eso de un informe a nivel mundial. Y decir, no tendría que ser de dominio público. Pero ellos lo hacen de dominio público. O sea, eso es algo idiota. Poniendo a cualquiera de sus miembros, se está poniendo ahí en peligro, ¿no? Pero en fin, hay gente de buen corazón que les da dinero, que a mí me parece que aunque es de buen corazón, de buena entreña, no es de, no está, o es gente que apenas está empezando. Miren, yo cuando empecé en esto, a las lecturas de ideas marxistas, no en la izquierda, pero sí en lecturas de izquierda, era la burbuja del .com, que por cierto, ellos, pues sí, empecé en IMT, yo nunca lo he negado, ¿no? Bueno, a ese tipo, en esa secta empecé, y en aquel momento las cosas eran muchísimo más gratuitas, ¿eh? O sea, publicaban el libro de forma gratuita, ponían el PDF en forma gratuita para que lo descargaras de forma gratuita, y me parece que eso ya no se hace, ¿no? No sé si porque me parece que ni con el lado de Juan Ignacio se hace ya, no sé, ojalá sí se siga haciendo, y sería chulo que se siga haciendo, porque si no, nada, no, en aquel entonces todo era gratuito en aquel entonces, ¿no? Salvo ya que si querías el material en físico, pues ya te costaba una feria, ¿no? ¿Se entiende? Pero no puede ser que estés pidiendo ahora dinero por todo, que quieras sacar dinero por todo. ¿Por qué? Porque eso a la larga, incluso entre las secciones nacionales, genera conflictos y eso va a generar pleito entre las. Porque, a ver, cada sección nacional va a decir, bueno, mira, yo puse tantos conferencistas que fue el tanto porcentaje y este porcentaje de conferencistas de tiempo que llevó las conferencias en total, a mí me corresponde de la recolección. Entonces la internacional va a decir, no, 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 es mi dinero, que es mi dinero, y entonces va a empezar un pleito allí. ¿No? Porque se supone que ese dinero tendría que servir para la construcción del movimiento internacional, pero pues perdón, de la construcción de su secta internacional, pero ellos están creando una secta, ellos no están creando un partido que se ponga al frente del movimiento obrero. Tan no es así que ellos se van de vacaciones. No, me voy de vacaciones en el momento en el que menos te puedes ir de vacaciones. Está empezando un choque de clases en Perú. Porque ellos sí dije, porque las masas a la izquierda de IMT, ellos se fueron a la huelga nacional y después están llamando al paro nacional indefinido con el afán de que suelten ellos sí, las masas sí lo llamaron, IMT no. Ellos no, porque son una secta, no se puede. Es más, ni siquiera son para ponerse al frente en Gran Bretaña. La cosa es muy triste. Los obreros, la gente convencional, no le está alcanzando para pagar su propio alimento y tiene que comprar alimento para perros para ellos poder comer porque es más económico el alimento para perros. Y entonces o escogen comer o escogen pagar las cuentas de energéticas y en condiciones como esas IMT se va de vacaciones cuando estallan movilizaciones y ellos en vez de sacar consignas transitorias, llamando a que lo pague el gobierno, que el gobierno tiene que pagar esas deudas, que esas deudas tienen que ser perdonadas y lanzar consignas transitorias. No lo hacen. Bueno, y no lo hacen, y no lo quieren. ¿Y por qué? Porque en el fondo no son revolucionarios, nada más les gusta estar leyendo libritos y que no lo saquen de su lectura de libritos en las universidades, estar ganando chamaquitos pero no vayas a la fábrica, no vayas al sindicato, no vayas donde están los obreros industriales, donde están las costureras, donde están los mineros, donde están
los creadores del mundo, ¿no? Los forjadores del futuro, no, ahí no van. No, 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 no quiero ir, no. ¿Por qué? Porque ahí los van a cuestionar. Que, nada más dame dinero. Y, a ver, ¿y para qué quieres el dinero? ¿No? ¿Y para qué quieres? Ay, si ya tienes. Bueno, ya. Vamos a la lectura del libro. Ya he entendido que me parece que están quedándose muy cortos, compañeros. Debo de ser honestos, están quedando en ese sentido, en ayuda. Yo no, lo único que estoy pidiendo es que ayuden a compartir, que estén ayudando, además de compartir, que estén ayudando que estén ayudando pues a la difusión de ideas marxistas, en el sentido de que ustedes, y eso sí les toca a ustedes, ¿no? Por el momento no se pide recolección de dineros, por el momento, ¿no? Yo no estoy haciendo ninguna apología al crimen, reitero, que pues, está pasando tal cosa, o que tal cosa. Francisco Villa, Pancho Villa, quiere unirse a tu video. Ah, mi amigo Pancho Villa, a ver, vamos a ver, pero no sé cómo se une uno, alguien al video. Bueno, bueno, a ver, amigo Pancho Villa, vamos a hoy a hablar del libro este de Rosa Luxemburgo. ¿Me puedes decir qué es lo que tú deseas platicar? O qué te parece si hacemos otra sesión el día de mañana y platicamos, amigo Pancho Villa? Quería hablar del libro más bien, o quieres un derecho de réplica, porque a lo mejor eso es otra cosa, ¿no? Que quieras un derecho de réplica, entonces, pues, este, pero explícame aquí para qué quieres entrar, ¿no? Permite que el público, a ver, ¿me puedes decir para qué quieres entrar? Si me explicas y nada más te daría 2 minutos, no, o 3 minutos, nada más, o un derecho de réplica, quería, pero si era necesario decir lo que tenía que decir, o nada más es porque quieres salir y llegar ahí a trolear la transmisión, porque eso sí que no, ¿no? ¿Qué te parece si me dices en los comentarios? O te esperas al final. Esa es otra opción que te puedes esperar al final. Bueno, vamos empezando. Entonces, vamos al capítulo 5. Vamos a hablar de los últimos capítulos de este libro. Y el capítulo 5 del libro trata sobre el zarismo. ¿Qué onda con el zar? Sí, yo creo que se va a tener que esperar al compañero. Esto fue. Tiene, si quieres derecho a réplica, se lo damos, pero se espere tantito, ¿no? O no sé para qué quiere hablar, que ahí escriba para qué quiere hablar. Bueno, ¿qué explica Rosa Luxemburg en el... Dice, Rusia era un país feudal, era un país feudal, pero era un país feudal con las viejas estructuras medievales, feudales de aquel entonces. Obviamente una de ellas es el zar y el zarismo y toda esta situación, pero el zarismo estaba solamente en función de la propia nación. O sea, el zar y toda la corte del zar estaban solamente sostenidos por la voluntad y por esta situación del país. Era una situación. Ah, muchas gracias, amigo Pancho. ¿Te esperas al final? Al final de la transmisión te doy 3 minutos, unos minutos, ¿va? Ahorita, déjame terminar, ¿no? La crisis de la socialdemocracia, ¿no? Entonces, esta situación del zarismo cambia una vez que el capital, estamos leyendo el libro, amigo. Estamos leyendo la segunda parte del libro. Una vez la situación del zarismo cambia. Una vez que entra el capital financiero de Alemania y de Francia, porque aunque la moneda era el rublo en aquel entonces, desde aquel entonces era el rublo, dejó de ser el rublo. Adentro de la corte del zar empezaba a ser las monedas internacionales, ahí lo que empezaba a fluir a la moneda internacional. Entonces, ya él quien sostenía al zar y quien sostenía, porque era el último país del resquicio, el país, el resquicio de donde vivía las cortes en esa época, ¿no?
Pues era el país más atrasado, el país más derechoso y el país que en ese sentido estaba siendo defendido por las derechas extremas de todas las demás naciones, de toda Europa. Entonces, ya el zar no se sostenía por sí mismo dentro de la propia nación. Entonces, una vez que se sostiene esto dentro del, ya no se sostiene ahí, entonces es el capitalismo internacional el que empieza a sujetar al zarismo, porque la nación ya no es capaz de sostener al zar. Es la autocracia cuesta mucha plusvalía, cuesta mucho dinero, o sea, se vuelve muy cara. Dentro de la propia nación se venía desvalijando. Entonces, esta que las andaba sujetando desde arriba, pues era el gran capital extranjero con tal de que mantuvieran el ciclo del capital y la expoliación de Rusia, del Estado-Nación Rusia. Entonces, estaba viendo una expoliación de Rusia, pues claro que le convenía. Pues finalmente Alemania metía menos de lo que le sacaba Rusia, Francia le metía menos de lo que le sacaba Rusia, y todo era gracias al zar. ¿A quién se parece esto? Pues a quién creen. Pues aquí en México, el hijo de perra de Porfirio Díaz. Era muy parecido el zarismo al régimen de Porfirio Díaz. Entonces, lo que tenía que hacer, lo que tenían que hacer, pues era pero, como les digo, el zarismo tenía dos enemigos. El zarismo tenía el enemigo interno, porque las fuerzas internas, os les digo, el país, el zar se estaba que se caía por la autocracia, era muy cara, y eso había conseguido mucho enemigo. Este, ah, bueno, dame chance al final, te paso, amigo Pancho Villa, al final. Entonces, porque estamos leyendo el libro, mira. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Como Pancho, bueno, ahorita. Entonces, como estaba cayendo, se empiezan a emerger fuerzas revolucionarias. Adentro empiezan los Narodnikis, ¿se acuerdan de los Narodnikis? Los Narodnikis eran o sea, los que pertenecían a Narodnaya Volia. Narodnaya Volia era o sea, la voluntad del pueblo. Es una secta que se llamaba la voluntad del pueblo, una secta de anarquistas. Entonces, muchos de estos se dedicaban a hacer enfrentamientos en contra del zar, enfrentamientos internos y cuestiones por el estilo. Entonces, había todo de esto, había mucho de esto, mucha pelea, mucha pelea, mucha pelea. Y entonces, desde afuera tenía que venir el sostén. ¿No? Había una situación con Marx. Marx creía, sí, que el país más reaccionario de todo, es más, no lo creía, todo el mundo lo sabía. El país más reaccionario de toda Europa era Rusia. Ahora, hay algo que suele decir mucho la pequeña burguesía. Marx se equivocó porque decía que la revolución en Rusia no iba a llegar. Sí, sí lo decía. Marx no creía, deseaba, pero lo que no dice la pequeña burguesía, porque la pequeña burguesía lo dice y lo plantea mal. A ver, cómo Marx se equivocó. Marx decía que era el último país donde iba a venir la revolución socialista. Pendejos. Lo que Marx decía daba una condicional. Marx, con todos sus ánimos, con todos sus deseos, quería que hasta llegara la revolución socialista a Rusia. Pero no creía que fuera el primer país, tan no creía que fuera el primer país donde iba a llegar la revolución socialista, que él creía que en todo, pero ponía un condicional. No es que Marx no lo cree. Rosa Luxemburg lo explica, dice una, dos, tres y mil veces. Bueno, también en el libro una o dos veces, ¿no? Pero lo que explica Rosa, que es una condicional, el hecho
lo que Marx planteó una cosa, si la revolución no llega a Rusia, entonces la revolución tendrá que ser auxiliada por la revolución en Alemania y por la socialdemocracia alemana. Entonces, la revolución tendría que ser salvada por la revolución socialista, por la revolución socialista en Alemania, en particular por la socialdemocracia alemana. Eso es lo que lo planteaba Marx como una condicional. Ahora, llega la revolución en 1905. Y cuando llega la revolución en 1905, Rosa Luxemburg explica muy bien todas estas situaciones y ve con cariño la situación de la revolución en 1905 y ella plantea que Rusia es un país muy atrasado donde las tareas que no realizó la burguesía las iba a tener que realizar el propio proletariado. En eso tiene razón. Pero no explica más allá. No explica la teoría de la revolución permanente que ya fue explicada por Marx y la propia socialdemocracia en 1848, la propia socialdemocracia alemana fue la primera en plantear la teoría de la revolución permanente, después retomada por el gran revolucionario León Trotsky, por el abuelo Trotsky. El abuelo Trotsky vuelve a retomar la teoría de la revolución permanente y explica que sí, que en Rusia ciertamente no estaban las condiciones para la revolución socialista. Sin embargo, a nivel mundial ya estaban las condiciones para la revolución socialista y que la revolución proletaria sí podía llevarse a cabo en Rusia, que la clase obrera tomara el poder, que llevara a cabo las tareas que no realizó la revolución socialista y que fuera la clase obrera rusa quien llevara a cabo las tareas de la revolución burguesa que no habían sido llevadas a cabo por la burguesía y que era incapaz de llevarla a cabo, y que una vez que llevara la revolución se iba a internacionalizar, que la revolución estallara en Alemania, y una vez que estallara la revolución en Alemania y llegara a Rusia, entonces lo que iba a suceder es que las tareas de la revolución proletaria, primero llevando a cabo las tareas de la revolución burguesa, ahora empieza a llevar a cabo las tareas de la revolución socialista. Eso es lo que explica la teoría de la revolución permanente, ya explicada por Marx y desarrollada por la propia socialdemocracia alemana en 1848 en los debates, y bueno, y retomada por el abuelo León Trotsky, por el gran revolucionario León Trotsky. Si ya hablamos de la teoría de la revolución permanente una vez hace poco, ¿no? Hablamos de la revolución permanente en México y la revolución mexicana, ¿no? Hay un podcast de no hace mucho tiempo, les recomiendo que vayan a verlo, ¿no? Para aquellos que quieran volver a checarlo, ¿no? Esa es una cosa. Ahora, vamos a pensar nosotros que ya está esta situación, ¿no? Vamos a pensar que ya, bueno, no vamos a pensar, ya está eso ya entendido. Yo hice un paréntesis explicándoles en breve en qué consistía la teoría de la revolución permanente y por qué la revolución proletaria es internacionalista y nosotros, los marxistas, nos consideramos internacionalistas y no nos quemamos los dedos en bobaliconerías como Roberto Vaquero, que es un chauvinista, que ya hace poco quedó exhibido como un fascista, como el derechas extremas que es, o un nacionalista que es el otro, el sombrero, ¿cómo se llamaba ese güey? Un estalino tonto ahí nacionalista que se la pasa ahí. Oh, no, se la pasó diciendo que no, y así habla así de loco el güey. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, ni me acuerdo cómo se llama el güey ese. Pero bueno, ya hecho este paréntesis, regresamos a lo que explica Rosa Luxemburg. Entonces, ¿qué es lo que decía la socialdemocracia? Fíjense, la socialdemocracia de 1848 tenía una posición revolucionaria en aquel entonces. Tenía una postura revolucionaria en aquel entonces, desarrolló la teoría de la revolución permanente. Y en 1800
1871, la guerra de 1870-1871, después, cuando empezaron los acontecimientos de la Comuna de París, les recuerdo que la lectura pasada, es decir, en la primera mitad de este libro, lo que habían explicado los revolucionarios en aquel entonces era una cosa. ¿Se acuerdan? Que la socialdemocracia se abstenía en la guerra. No estaban a favor de las bobaliconadas de Napoleón Bonaparte III cuando llegó a invadir Alemania, no estaba, pero tampoco estaban a favor de que el Bismarck también se fuera a invadir Bismarck fuera a invadir a Francia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó entonces en aquel entonces? Los votos de la socialdemocracia que le pidieron en aquel entonces fueron una abstención, se abstuvieron, ni a favor ni en contra, porque no estaban ni a favor de uno ni en contra del otro, entonces los dos eran los malos contra los villanos, entonces bajo esa condición de que eran los malos contra los villanos, se tenían que abstener, se abstuvieron. De hecho, eso fue lo que sucedió en ese entonces, que se abstuvieron en esa ocasión, ¿no? Una vez que se abstuvieron que se abstuvieron en aquella ocasión, se abstuvieron en ese momento, mmm, fue una sanidad, una muestra de sanidad de la socialdemocracia. La socialdemocracia eran sanos. Entonces, es lo que explica Rosa Luxemburg, que había una sanidad. 1848 socialdemocracia sana, 1871 socialdemocracia sana, pero eso cambió en esta época, 1914, cuando se piden los votos de guerra, y que los votos de guerra los da, y que los da, porque entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Con qué pretexto va la socialdemocracia a pelearse contra Alemania? Porque la socialdemocracia alemana estaba con la burguesía alemana y la burguesía alemana estaba luchando en contra de la clase dominante rusa. Entonces, lo que dice la socialdemocracia alemana en 1914, que la guerra es una guerra de liberación para el pueblo ruso, porque el pueblo ruso no va a haber ninguna revolución socialista y que el pueblo ruso, y entonces empiezan ellos a fundamentar en lo que dice Marx, que Marx decía que no iba a estallar la revolución socialista y que como no iba a estallar la revolución socialista, entonces tenía que llegar el apoyo de la socialdemocracia para liberar al pueblo de Rusia y que entonces llegara el socialismo a Rusia, y entonces ese tipo de bobaliconadas son las que justificaba los argumentos de la socialdemocracia en contra en contra de Rusia y a favor de la guerra. Y entonces lo que hace Rosa Luxemburg pues es denunciar que eso no es lo que decía Marx. Y les reitero una vez más, la postura de Marx era un condicional. Decía, si la revolución en Rusia no estallase, entonces la socialdemocracia alemana tendría que llegar en auxilio, pero eso no había ocurrido. Ya en 1905 había habido una muestra de una revolución socialista o del inicio de la revolución socialista, y como dice Rosa Luxemburg, porque eso lo dice, es 1905 solamente la primera etapa de una lucha, de una revolución que se ve venir. Rosa Luxemburg ya empezaba a prever, ya empezaba a ver qué es lo que iba a venir de la revolución venidera, veía venir, y entonces hace un conteo Rosa Luxemburg del número de huelgas, cómo va ascendiendo de 1910, 1912, empieza a haber un número elevado de empieza a subir cada vez más el número de huelgas. Empieza a haber cada vez más huelgas, más huelgas, más huelgas, más huelgas. Y entonces se esperaba ya que la revolución empezara a llegar, la segunda etapa de la revolución socialista. Y eso es lo que empieza a prever Rosa Luxemburg. Ella prevé
De hecho, ella predice que iba a venir una segunda revolución, o sea, la segunda etapa de la revolución, lo que ella consideraba la segunda etapa. Ella misma lo prevé, es decir, ella pronostica la revolución de octubre. La revolución de 1917 hubiera caído antes de no haber sido porque llega antes la Primera Guerra Mundial. Pero si la Primera Guerra Mundial no hubiera llegado, entonces sí, lo primero en haber llegado hubiera sido, lo primero en haber llegado hubiera sido la Revolución de Octubre. Y no estaríamos hablando de la Revolución de Octubre como de octubre ni de 1917, porque seguramente hubiera sido antes. Había llegado la Revolución Socialista, ¿no? Pero si algo interrumpió este proceso fue efectivamente la guerra y que a los obreros en Rusia se les obligó a irse al frente de batalla y pues bueno, eso ya interrumpió. Bueno, finalmente esta es la lucha de Rosa Luxemburg contra la socialdemocracia alemana y los hace ver como mentirosos y tergiversadores del punto de vista de Marx, ¿no? Bueno, este es el capítulo 5 del libro, ¿no? Bueno, ya se los expliqué el capítulo 5. Ahora vamos a explicar el capítulo 6. A ver, por aquí tengo algo tengo algunos podcasts, ¿cómo se llaman estas cositas? Estas cositas amarillas. A ver, déjenme ver exactamente qué es lo que quería escribir ahí. A ver, ahí tengo algunas citas, pero no sé, tengo unas citas, pero no sé de qué o para qué, ¿no? A ver, a ver si vale la pena se las leo, ¿no? La leyenda liberadora de la socialdemocracia alemana ligada al testamento de Marx. Ah, bueno, lo que ya les acabo de decir, ¿no? Que la socialdemocracia hacía una mala lectura de lo que Marx decía. No entendían que era una condicional y que esa condicional, si la no se tenía que cumplir porque sí estalló una revolución en Rusia, ¿no? Y que entonces no podían utilizar ese pretexto de a favor de la guerra, porque ese pretexto no se en contra de Rusia, porque en Rusia sí había estallado una revolución, entonces que era un mal pretexto para luchar en contra de Rusia, ¿no? Y para, obviamente, ponerse del lado de la burguesía rusa, ¿no? Es un mal ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, eso ya se los expliqué. No vale la pena, creo que se lo lea. Ya lo voy a explicar. A ver, bueno, a ver, vamos a ver. El capítulo 6, la unidad sagrada. Vamos a empezar con el capítulo 6, la unidad sagrada. Ya, vamos a empezar con el capítulo 6, la unidad sagrada. Dice el capítulo 6. Fue lo peor que pudo haber hecho la socialdemocracia alemana. Bueno, hicieron ¿por qué? Porque ellos mismos se aventaron ellos mismos solitos a la taza del baño. En pocas palabras, el capítulo 6 lo que explica es, se aventaron, pero bueno, pues cada quien hace con su vida un papalote. Si esos hijos del PRI gobierno querían aventarse, a los hijos del PRIAN gobierno querían aventarse a la taza del baño, solo pues están en su derecho de aventarse a la taza del baño, ¿no? Lo que no tiene ningún derecho la socialdemocracia es de haber amarrado la clase trabajadora a las manos, y una vez que le amarraste tú las manos a la clase trabajadora alemana, aventarla a ella a la taza del baño. Y eso es lo que termina explicando Rosa Luxemburg en este capítulo. Que lo que hicieron fue agarraron a la clase trabajadora, la amarraron las manos, la aventaron a la taza del baño, y ellos se avientan a la taza del baño y se van por el caño. Eso es lo que explica o lo que se explica en ese capítulo. Bueno, ¿qué pasó? Llamaron a ser la unidad nacional y no sé qué, la Sagrada Unión, ¿no?
En nada de la unidad nacional, el obrero y el burgués alemán hacen uno solo, y entonces somos una única nación, no podemos pelearnos entre nosotros. ¿Cómo somos una única nación? No podemos estar no podemos estarnos peleando entre nosotros en este periodo. Y bueno, bobaliconadas por el estilo es lo que... O sea, un frente, en pocas palabras, estaban llamando a hacer un frente popular, ¿no? Ajá, es un frente popular lo que estaban llamando a hacer la socialdemocracia, ¿no? Sí, que la sangre la pongan los obreros y la política la pone la burguesía, ¿no? Se puede decir, si yo pudiera, es una especie, no es exactamente, quizá no es exactamente un frente popular, no es exactamente quizá un frente, es algo muy parecido a un frente popular, lo que es algo parecido a un frente popular, lo que estaba llamando a ser la socialdemocracia en aquel entonces. Es decir, durante el periodo de guerra, no queremos, durante el periodo de guerra, no queremos ninguna huelga de los trabajadores. No, que los obreros alemanes quieren un aumento salarial. No, 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 rompele su madre a los obreros. Ahorita nada de... A ese extremo llegaban. No parten mal a los obreros. Aquí ahorita no queremos que haya. Estamos en guerra. Y los obreros tienen que entender que estamos en guerra. Y que como estamos en guerra, entonces nosotros no vamos a pedir ninguna lucha sindical. Todas las luchas sindicales están aplastadas por el momento. Oye, ¿qué luchas parlamentarias? Nada de luchas parlamentarias. Lo que diga la burguesía es lo que se va a hacer. Lo que digan los partidos de la burguesía es lo que se va a hacer. No va a haber debates en los parlamentos. No, se haga exactamente lo que se dice, lo que dice Vamos a hacer exactamente lo que dice los partidos burgueses. Claro, como consecuencia, la prensa obrera pues dejaba de existir. Se volvió un estado semimilitar en aquel entonces Alemania, donde eran los militares quienes eran los que gobernaban. Era una especie de dictadura militar lo que empezó a gobernar como consecuencia de que declararon el fin de la lucha de clases, como consecuencia de que declararon ellos mismos como triunfadora a la burguesía, entregaron al proletariado a que no pudiera haber prensas libres, que no pudiera haber, pues, obviamente, menos YouTubes libres, ni Facebook libres, ni nada de eso. No, pues, no existía, pero bueno, me imagino que se entiende el espíritu de lo que quiero decir. Entonces, como no existía nada de eso, se había acabado el espíritu de todo, stop, se acabó, ¿no? A ver, entonces, se volvió un estado, y de eso es la responsabilidad de todo eso, es la responsabilidad de la socialdemocracia, porque entregaron a la clase trabajadora a la burguesía alemana. Se la entregaron completísimamente. De hecho, hasta en los periódicos, las bobaliconadas que publicaban, era, los obreros sindicalistas alemanes son un ejemplo de la lucha, porque pueden ser los de tal y tal países valientes, pero nuestros obreros sindicalistas alemanes son más inteligentes y... Vayan. Bueno, está bien. Eso es lo que le decían a los obreros alemanes. Es lo que le decían, que los obreros alemanes que son malos, malos, más buenos, buenos, buenos también, pero los sindicalistas son los meros, meros. Poniendo a los sindicalistas al frente. Es decir, entregando el movimiento sindical, el movimiento parlamentario, de los obreros y todo eso, entregándoselo a la burguesía. Ya, no iba a haber nada de eso. Como consecuencia, tuviste un país semipoliciaco. Alemania se volvió un país semipoliciaco en aquel entonces como consecuencia de tanta bobasliconada de esa. A ver, vamos a ver qué más hay que decir. Se detuvo la lucha de clases, ¿no? Eso es la consecuencia de que se haya detenido la lucha de clases, ¿no? Y con todo eso, pues obviamente la socialdemocracia deja de existir, porque si no hay lucha de clases,
El partido de la lucha de clases, el partido de la clase obrera de aquel entonces, pues era la socialdemocracia, el partido marxista, el partido de la social, era la socialdemocracia en aquel entonces, y pues deja de existir la socialdemocracia en aquel entonces. Entonces, si deja de existir la socialdemocracia en aquel entonces, pues ya valió sorbete todo, ¿no? Porque pues, ya valió sorbete del partido, porque si no hay lucha de clases y tú eres el partido de la lucha de clases, pues ya valió sorbete. No tiene ninguna razón de existir la socialdemocracia. Entonces, por la vía de los hechos, tú estás suicidándote. Te digo, te aventaste la taza del baño con todo y los obreros y le bajaste la taza, ¿no? Espérame tantito. Ah, y obviamente, pues ellos lo decían que en aras de que esto se hacía, en aras de que no durara tanto el que fuera el conflicto y que el conflicto fuera más breve, pero pasa lo contrario, el movimiento obrero se hace todavía más largo. Se vuelve todavía más largo el movimiento obrero todavía se hace, perdón, no el movimiento obrero, el movimiento de guerra se hace más largo, la guerra todavía se hace mucho más grande, se hace mucho más larga la guerra. Entonces se hace mucho más tardada la guerra, se hace muchísimo más tardada la guerra. O sea, la guerra se vuelve pues sí, pues si tú le estás dando, estás fomentando la industria militar, güey. Pues si tú cuando acabas la lucha de clases, pues le estás dando hilo a la industria militar. ¿Y tú crees que la industria militar va a querer acabar la guerra de buenas? No, pues la industria militar va a decir mientras esto más dure mejor y como no hay lucha de clases, que pare la lucha de la guerra, pues van a tener mejor, ellos van a tener el panorama para extender la guerra todo lo que quieran. ¿No? Vietnam, quien paró Vietnam fue el propio movimiento obrero en Estados Unidos. Fueron incluso, ahora sí, hasta los estudiantes en Estados Unidos. Ahí sí, los estudiantes, podemos hablar de un papel que hayan jugado el estudiantado estadounidense. Incluso de ellos se puede platicar que jugaron un papel, ¿no? ¿No? Bueno, ya obviamente, ¿qué te digo el Vietcong? ¿Qué te digo todo eso? Pero simplemente, ¿cómo vas a decretar el fin de la lucha de clases? Es una tontería. Es una tontería. Bueno, ya hablamos de que hubo en Alemania un periodo totalitario, de que hubo un periodo totalitario y toda esta situación, ¿no? Ah, y claro, todas las pleitesías eran para la burla, es decir, el proletariado hacía todas las pleitesías, la socialdemocracia hacía todos los favores, se volvió el chalán, los obreros se volvían los chalanes, los obreros ponían la sangre en la guerra y los obreros ponían la sangre, el sudor, el dolor, el llanto, todo eso lo ponían los obreros allá, en la calle. Y la burguesía solo ponía la política, ponía las órdenes, pero ningún muerto, o sea, el orden social sigue. Mantuvo en Alemania un aparato, se volvió un estado totalitario por todo eso. Ahora, dicen, como nosotros hacemos la justificación también de esto es decir, bueno, si nosotros los obreros concedemos, la burguesía también nos va a conceder. Quiquiri, mira, Quiquiri, Quiquiri, no, mira, Quiquiri, no, el hecho de que el obrero otorgue a la burguesía no significa que la burguesía también te va a otorgar. Pues claro que no. Ese es un error de la socialdemocracia que aquel entonces decía, bueno, si nosotros otorgamos, ellos también nos van a otorgar, la burguesía también nos va a otorgar a nosotros. Pues no, no te va a otorgar.
¿Cuándo has visto que eso va a ocurrir? Si la burguesía puede agarrar, te agarra y no te devuelve nada. Pero ellos decían que también la burguesía iba a dar algo. No, 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 se volvió. Todo lo da el obrero y nada recibe el obrero a cambio. Un estado totalitario, ¿no? Nada. Y luego dice, bueno, esto que es muy importante. Bueno, dice, algo muy importante, bueno, lo más de eso lo voy a dejar un poquito al final de este capítulo, pero ajá, dice, los amigos, dice, los buenos amigos se prueban en la prisión en el hospital, dice Rosa Luxemburg. Los buenos amigos se consideran, y claro, si es un gran amigo, la socialdemocracia de los capitalistas alemanes, porque le dio toda su amistad a la burguesía alemana durante la guerra. Entonces dice, bueno, ¿sí me explicó? Entonces, con eso demuestra, bueno, con este dicho queda más claro, más que evidenciado, que son amigos de la burguesía, los socialdemócratas alemanes, y no del proletariado alemán, y por lo tanto, esto que es muy importante, eso es lo más importante, es ellos son la socialdemocracia alemana, es la responsable de las muertes, de la sangre, del llanto, de las mutilaciones, de las de los perjuicios, de todas las mutilaciones, de todas las vejaciones, de las violaciones, de la humillación, del dolor causado a la clase obrera, el quien se supone que iba a ser el partido de la social, el partido de la clase obrera, el partido marxista de la clase obrera, se vuelve un partido capitalista y son los responsables de todo este dolor causado a la clase obrera. Los hace Rosa Luxemburg los responsables de todo el dolor que ha causado, que causará la clase obrera alemana en aquel momento. Bueno, con esto acaba el capítulo 6, empieza el capítulo 7. El espantapájaros de la invasión. El espantapájaros de la invasión. Empieza el capítulo 7. Me llama porque empieza este capítulo Rosa Luxemburg con 2 batazos en la nariz a la socialdemocracia. El primero, batazo a la nariz. El segundo, no mete ni siquiera las manos la socialdemocracia, porque viene uno tras otro el batazo a la nariz que le da Rosa Luxemburg, uno tras otro batazo que le da Rosa Luxemburg a la, en la nariz, ¿no? Dice, ni siquiera pudieron poner la guardia, ¿no? La socialdemocracia ni siquiera pudo poner la guardia, ni siquiera, ¿no? Y entonces empieza a desmontar este espantapájaros, Rosa Luxemburg, de la supuesta, miren, de la supuesta invasión. Voy a empezar por lo que había dicho que iba a ser el final, pero lo voy a empezar de una vez, para que empiece a quedar más claro de qué se trata este capítulo. Lo más jodido es, o sea, el delito de la socialdemocracia, lo voy a decir como lo había puesto aquí al final, el delito de la socialdemocracia es ocultar una guerra imperialista con el disfraz de una guerra de defensa nacional. Y lo que intentan es disfrazarlo como una invasión. Es que nos están invadiendo y nosotros vamos a hacer la guerra porque nos están invadiendo, es lo que decía la socialdemocracia. Y entonces un montón de argumentos pueden decir, ay, que nos están invadiendo. Y nosotros estamos haciendo en defensa de la nación, para que no nos invadan, que no nos vengan a quitar nuestra cultura. Y
cochinadas por el estilo, ¿no? Entonces, Rosa Luxemburg, este capítulo empieza a desbaratar ese argumento. Esto es una guerra imperialista y no es una guerra de defensa nacional. Es una guerra imperialista, ¿no? Y lo demuestra usando todos los argumentos del materialismo histórico, que ahorita les voy a venir explicando. Todo esto que empieza a explicar Rosa Luxemburg sobre todo lo que empieza a explicar Rosa Luxemburg, ¿no? ¿No? Cuando la guerra, vamos a empezar, esto ya lo habíamos explicado en alguna ocasión, vamos a empezar la diferencia en cuando la burguesía es joven y juega un papel altamente revolucionario, como dicen Marx y Engels, cuando empieza en el manifiesto comunista, cuando empieza la burguesía, juega un papel altamente revolucionario porque destruye todo lo que tiene que ver con el feudalismo y empieza a traer un nuevo modo de producción que se vuelve revolucionario y que se vuelve progresista y que además hace rico al planeta, es lo que hace el capitalismo, ¿no? Pero eso es al principio, al final se vuelve una cochinada completamente reaccionaria el capitalismo, ¿no? De hecho, se dan cuenta, el capitalismo empieza siendo ateo, empieza siendo anticristiano, anti-Alá, antijudío, o sea, era ateo. Ni siquiera es que es un libre pensador. No, 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 nada de que libre pensador. Aquí es como, era ateo, incluso los propios capitalistas eran ateos. Nada de que social, nada, soy un libre pensador. Nada, ni siquiera eso, eran ateos, eran abiertamente ateos, ¿no? Dice, entonces, cuando empieza el creador del Estado-Nación, es la burguesía en esa época progresista de cuando ellos eran ateos. Es de aquel entonces la fundación del Estado-Nación. Ya hemos platicado en otras ocasiones, miles de ocasiones anteriores, que el primer Estado-Nación había sido cuando hablamos del socialismo y el Estado-Nación, platicamos que uno de los primeros estados fue construido efectivamente, uno de los primeros estados naciones construidos fue Francia. Y que Francia nació a partir de la Gran Revolución, porque había muchos puntitos, muchos poblados, cada poblado tenía su propia moneda, su propio lenguaje, su propia forma de medir, y era difícil, no había caminos que los unieran, no había puentes que uniera uno con otros establecimientos, otros pueblitos, entonces no podía llevarse a cabo un desarrollo mercantil como tal, el capitalismo no se podía desarrollar como tal bajo esas condiciones, ¿no? Entonces no era así chirindongo, pues, por decirlo, no estaba, entonces no se podía desarrollar el capitalismo como tal. Rosa Luxemburg explica que el capitalismo como tal, para desarrollarse, necesita una enorme cantidad de territorio y cada vez requiere más y más y más y más y más territorio, ¿no? Y el capitalismo, y conforme se va haciendo más decadente el capitalismo, más territorio va necesitando. Mientras más degradado está el capitalismo, mientras más moribundo, mientras más degenerado está el capitalismo, va requiriendo cada vez más territorio. Es lo que termina explicando Rosa Luxemburg, ¿no? Entonces, el Estado-Nación, como ya explicamos, de hecho, en la primera mitad de este capítulo, de este libro, explicamos que se vuelve se vuelve una camisa de fuerza el Estado-Nación. El Estado-Nación es una camisa de fuerza, ya lo habíamos explicado, ¿no? Que empieza jugando este papel progresista, pero se termina volviendo muy poca cosa, ¿no? Incluso en el libro pasado de Rosa Luxemburg habíamos explicado esta situación, también del socialismo,
de Ted Grant en algún momento empieza a explicar qué es el Estado-Nación y sí hizo un libro Ted Grant sobre eso y eso yo ya se los había explicado en alguna ocasión. Gracias por los likes, amigo Gerson, buenas noches. Feliz Gerson, buenas noches. Muchas gracias por los likes. Entonces, cuando el Estado-Nación empieza a surgir con la defensa incluso del Estado-Nación. Vale la pena que lean el libro de La Gran Revolución de Kropotkin, de Piotr Kropotkin. Se llama Buenas noches, Gerson. Buenas noches. Empieza a surgir este libro, ¿no? Empieza a surgir en el ejemplo, entonces, la Vendée, si ustedes se han de acordar, toda la reacción empieza a luchar en contra, había en contra de la Gran Revolución en Francia. Entonces, durante el periodo de la Gran Revolución en Francia, cuando empezó a desarrollarse en un principio Inglaterra, sí, que hagan lo que quieran, pinches revolucionarios, nacos franceses, esos nacos franceses, que hagan lo que quieran, mientras lo hagan por allá lejos, y a mí no me molesten, que hagan lo que quieran, esos pinches nacos franceses, que hagan lo que quieran, las mismas bobaliconadas que decían, de aquí de México, lo mismo que decían la burguesía inglesa de la Gran Revolución Francesa. Sí, hagan lo que quieran, no sé qué. Pero cuando vieron que la situación estaba enardeciéndose en toda Europa y los propios pueblecillos, ahí ya no eran los nacos, porque ya empezaba a haber un sistema capitalista en Inglaterra, entonces ya no eran los nacos, no eran los Sanculet, no eran los nacos. Ya lo hemos explicado miles de veces. Naco, el chinaco, el naco, es el Sanculet mexicano. O sea, de hecho la palabra chinaco, naco, es del náhuatl y significa los descalzonados. En francés, los Sanculet se le significaba también los descalzonados. O sea, es lo mismo, curiosamente, para que vean cómo es la historia, ¿no? La misma expresión que recibían aquí en México los rabiosos en las revoluciones burguesas era la misma expresión que recibían en las revoluciones burguesas los mismos rabiosos. Los rabiosos, digamos, la plebe recibía el mismo nombre. Es una cosa muy curiosa. En México y en Francia les dieron el mismo nombre, los descalzonados. En fin. Cuando llegan estos descalzonados, cuando llegan, sí, que hagan lo que quieran, decía la burguesía alemana, hagan lo que se les viene su regalada gana, a mí no me estoy... Pero cuando vieron que la cosa va en serio, les dio miedo. Entró el cuscús, y entonces empezaron a organizar la contrarrevolución en la Vendée. En la Vendée empezó a organizarse la contrarrevolución, ¿no? En contra de la Gran Revolución en Francia, que querían meterse a París y reventarse a todos los revolucionarios en París. Entonces, entonces tenían que se formó una situación de doble poder en la Vendée, y entonces las situaciones, como toda situación de doble poder, pues se termina en guerra civil, y se organizó una guerra civil emergiendo de París en contra los otros, contra la Vendée. Y de hecho, en todos esos conflictos, es cuando empieza a surgir la figura de Napoleón Bonaparte, ¿no? Ya en otra ocasión hablaremos más de fondo de Napoleón Bonaparte, podríamos hablar de Napoleón Bonaparte, ya será en otra ocasión que hablemos un poco de la biografía de Napoleón y de Napoleón Bonaparte, ¿no? Ya será en otra ocasión cuando hablemos de Napoleón Bonaparte. Pero incluso el hermano de Robespierre era muy amigo de Napoleón y le pedían a Napoleón, oye, ¿sabes qué? Vete a rifarte unos tiros en contra de... Y es ahí donde empieza a surgir la figura de Napoleón, ¿no? No había, la primera es en Tolón, fue el primer lugar, el primer sitio donde fue Napoleón como militar francés, pero ya ahora como militar francés, ya no en
en Córcega, ya ahora como militar francés, y fue a rifarse el tiro, y donde en el primer lugar donde empezó a destacar Napoleón como militar. Y ahí en Tolón empieza para arriba la figura de Napoleón. Entonces a Napoleón se le empieza a hacer este tipo de encargos de irse a reventarse a los reaccionarios que venían en contra de la gran revolución, y él tenía que empezar a organizar a las tropas para luchar y defender la gran revolución, ¿no? Pero bueno, bueno, ya estoy deteniendo mucho en esta parte, muchas cosas que no tenía planeado decir y que les estoy diciendo, para que vean que aquí está chido las pláticas que damos, ¿no? Están chidas, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, están chidas las pláticas que hacemos aquí. Entonces, ¿cuándo se da la defensa? ¿Cuándo empieza a ver la defensa de la... ¿Cuándo empieza a ver la defensa de la nación? ¿Cuándo que empieza a ver la defensa de la nación? ¿Y que empieza a ver la defensa de la nación? Y todo. Todo esto empieza cuando la burguesía, o sea, es atea cuando tiene un papel progresista en la sociedad. Cuando hay un papel progresista en la sociedad, la burguesía defiende la nación. Está en posición de defender la nación. Cuando, por el contrario, se hace vieja la burguesía y empieza a jugar un papel reaccionario, va necesitando de más territorios, y por el contrario a la burguesía se vuelve un estorbo el Estado-nación, y por lo tanto no defiende a la nación, empieza a dejar que la nación que se joda, que la nación se joda, ¿no? Que porque ya no le estorba. Le estorba a la burguesía, le estorba a la nación, porque la burguesía, mientras más degradada, más vieja se vuelve, empieza a necesitar cada vez más territorios, entonces los otros van necesitando menos territorios. Entonces, por eso dice Rosa dice, es que en las revoluciones burguesas, la burguesía hace un papel a medias, dice, toma a medias. Bueno, no considero no me gusta esa expresión, ¿no? De que lo haga, sino pues es para lo que le da la burguesía, dado lo que puede hacer, dadas esas condiciones que tiene, toma lo que tiene. Pero conforme se va haciendo más degradada, curiosamente va teniendo más, el ciclo del capital se va haciendo mayor y tiene más poder para ir abarcando cada vez más. Y curiosamente, quien le estorba al ciclo del capital es el Estado-Nación. El Estado-Nación echó a andar el ciclo del capital, pero ahora el mismo Estado-Nación se vuelve muy pequeño y le estorba al propio ciclo del capital. Lo que una vez empujó al ciclo del capital de forma histórica, ahora de forma histórica la propia nación es la que le estorba, se convierte en su contrario. Entonces, se convierte en su contrario en algún momento dado. Entonces es lo que termina explicando lo que está explicando Rosa en todo, a lo largo de todo este libro, ¿no? Dice, entonces, dice, a ver, volviendo a la situación de la socialdemocracia, la socialdemocracia decía, a ver, lo que estamos nosotros haciendo no es una guerra imperialista, es una guerra de defensa de la nación. Pero ¿cómo va a ser una guerra de defensa de la nación cuando la burguesía está degradada? Cuando la burguesía está degradada no va a defender la nación, necesita de más territorios. La guerra es para arrebatarle para arrebatarle más territorios a las demás naciones. O sea, la guerra es para arrebatar más colonias, no para, no para defender, sino al contrario, la defensa se vuelve un saqueo. Es decir, la defensa es ver qué tantos territorios puedo estar arrebatando yo. Mientras más territorios yo le arranque a las demás naciones, es decir, mientras más colonias le arranque yo a las demás naciones y yo me esté quedando con las colonias de las demás naciones, entonces yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que más chirindongo me vuelvo yo, porque entonces eso es lo que ellos le llaman la defensa, pero eso no es una defensa, ¿sí me explico? Eso ya es una guerra imperialista, eso ya es el imperialismo, ¿no?
Entonces, están queriendo disfrazar una guerra de defensa nacional por una guerra imperialista, es decir, por justo lo contrario. Por ejemplo, bueno, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, fue en México con la invasión de Francia, como les digo, pues mientras más degradado se encuentra el capitalismo, más territorios necesita. Por ejemplo, en 1850 y tantos, cuando empieza toda esta situación de la intervención, lo que le llama la intervención francesa, pero no es una intervención francesa, eso es una invasión. ¿No? Hay el argumento pendejo que dicen, no es que sí se le dice intervención porque fue bajo que México quería que entraran los franceses. No, o sea, nunca se quiso eso. Además hice ya a un podcast aquí explicando cómo Carlos Marx explica que eso no es en México, porque Carlos Marx hizo un artículo sobre la invasión de Francia en México y se hizo un podcast sobre las opiniones y sobre la opinión que tenía Carlos Marx sobre todo eso. Ya se hizo un podcast. Eso no es cierto, ya vayan y vean el podcast cuando platicamos de ese artículo de Carlos Marx. Eso ya se explicó, ¿no? Cuando ya no, bueno, entonces, pues la burguesía, además hay otra cosa que dice Rosa Luxemburg, dice, ¿qué pasó, por ejemplo, en la época, en 1870, en 1871, la burguesía, o sea, y eso es ajá, por lo mismo, ¿qué pasó con el ejército francés? Cuando llega en 1871, las tropas francesas y se meten las tropas francesas. ¿Qué pasó en 1871? ¿Qué fue lo que pasó? Que el ejército francés se hace alianza con el extranjero invasor. Eso es característico cuando la burguesía está desgastada. Cuando la burguesía está desgastada, no hace una defensa de la nación, sino por el contrario, hace alianza con el ejército que lo está invadiendo. Eso es lo que pasa cuando un ejército está siendo invadido. No, que vamos a defendernos, que por eso es necesario apoyar a la burguesía alemana, porque la burguesía alemana va a defendernos. Pero ¿cómo te va a defender? Si mira, suponiendo que Rusia llega y se mete, por ejemplo, o que Francia llega y se mete a Alemania, lo primero que va a pasar con la burguesía alemana y con el ejército alemán es que va a hacer alianza con el ejército ruso o con el ejército francés. A sus órdenes, patrón, aquí estoy, lo que usted me mande. Entonces la burguesía ya no va a jugar el papel de defensor de la nación. Ese es un papel que solamente juega cuando la burguesía cuando cumple un papel altamente revolucionario, no ahorita. ¿Sí? Mm. Entonces eso no es cierto de que cuando en México, no. O sea, en México nadie quería, bueno, eso ya lo expliqué, ¿no? Que no, eso no es cierto. Es una invasión lo que se vivió en México, ¿no? Es una invasión. A ver, ahora aquí viene el segundo batazo. Ya les expliqué cómo está lo del primer batazo que le da Rosa Luxemburg en las narices a la socialdemocracia. Y ahora viene el segundo batazo. Lo que pasa es que la socialdemocracia dice, es que es en aras de defender la, la cuestión nacional y que la cuestión nacional alemana y que no, es que este es para defender la solución de la cuestión alemana y dice Rosa Luxemburg, y bueno, güey, ¿qué solución de la cuestión nacional va a haber en Alemania? ¿Qué cuestión
de la solución de la cuestión nacional en Alemania va a haber, cabrón. Si no se puede resolver bajo el capitalismo. ¿Cómo me dices que que ustedes están defendiendo la Primera Guerra Mundial, están defendiendo a la propia burguesía nacional, a la burguesía alemana en este caso? ¿Cómo me dices que la van a defender? Grandísimo cabrón. ¿Cómo me dices que lo vas a decir? ¿Qué clase de pueblo alemán va a querer defender su cuestión nacional? ¿Cómo van a querer resolver la cuestión nacional los pueblos? ¿Cómo van a querer salir adelante los pueblos en esta cuestión con el capitalismo al frente? Eso no se puede, grandísimo cabrón. Nadie, no, o sea, no hay ninguna postura al respecto de eso. O sea, eso no se puede, no va a haber, no hay. Para derrocar a la reacción feudal, para además, Marx llamó a hacer lo opuesto a lo que tú estás diciendo. La actual Alemania, dice, se erige sobre la derrota de la Revolución de Marzo, dice Rosa Luxemburg. O sea, hubo una revolución fallida que en 1848, en marzo de 1848, en Alemania, pero pues fue finalmente esta situación, se llevó a cabo para resolver las cuestiones del Estado-Nación en Alemania. Pero desafortunadamente fue derrotada la revolución porque efectivamente se vio muy tibio el lado revolucionario y esta situación fue denunciada por Engels. Eso lo escribe, creo que Engels en este libro. Hay un libro que trata sobre eso de Federico Engels. Ay, el papel de la violencia en la historia, creo que se llama el libro, y es ahí donde empieza a platicar todo el papel de la tibieza que estuvo llevando a cabo el papel revolucionario, y como consecuencia de eso se erige el régimen de Bismarck. Fue un Bonaparte, es un Bonaparte reaccionario en Alemania, pero resulta una vez más que la socialdemocracia alemana vuelve a retomar los puntos de vista de Bismarck, olvidando los puntos de vista de los revolucionarios de aquel entonces, porque los revolucionarios de aquel entonces estaban luchando por precisamente lo contrario a lo que estaba llamando lo que estaba llamando la socialdemocracia alemana. Entonces, de acuerdo a los ojos de la socialdemocracia alemana, son unos pervertidos, unos perversos, unos malandrines los revolucionarios en 1848. ¿No? Al retomar una vez más los puntos, la socialdemocracia retomar los puntos de vista de Bismarck. No sé. Bueno, esto ya lo expliqué. Ahora, por otro lado, las naciones participantes en el conflicto en la guerra esta. Perdón, hay una cosa más antes. Bueno, sí, ya eso, ¿no? El imperialismo es una expresión de degradación del capitalismo. Es decir, como les digo, mientras más desgastado se vuelve el capitalismo, más territorio va requiriendo, o sea, más imperialista se vuelve a ver, y entonces el imperialismo es una expresión de desgaste, de degradación del capitalismo, ¿no? Por eso Lenin decía, ¿no? Que es el imperialismo la última fase del capitalismo, ¿no? Pues ya es la época más degradada del capitalismo, ¿no? Bueno, esto ya se los había explicado, es que lo tenía aquí, pero nada más me faltaba decir eso, ¿no? El imperialismo es una expresión de degradación del capitalismo, su última etapa, como dijera Lenin.
Ahora sí, ya, vamos a la otra parte, ¿no? Bueno, sí, pues que los participantes de la Primera Guerra buscan arrebatarse entre sí las colonias, ¿no? Eso ya también lo habíamos dicho, que en ese sentido, pues lo que se vuelve una defensa, pues es una guerra de robarse entre ellos, es un rupto, es robarle al ladrón, ¿no? Se roban entre ladrones, colonias, ¿no? Eso sí ya se explicó, ¿no? Entonces dice, bueno, Rosa Luxemburg explica, la única nación en la cual podría decirse que tendría una defensa nacional, con una lucha de defensa nacional, explica Rosa Luxemburg que sería Serbia, la única nación. Entonces empieza a explicar eso, ¿no? Porque se están defendiendo de la amenaza de los austriacos. Y entonces ahí empieza a explicar Rosa Luxemburg que sería la única nación pone en el cuadro de honor a dos socialistas serbios que yo quiero mencionar aquí, ¿no? Pues los voy a mencionar a ellos, ¿no? Dice, en realidad los serbios Labs, Beach y Kaslerovic no solo han pasado con letras de oro a la historia del socialismo internacional, sino al mismo tiempo han demostrado tener una mirada, perdón, sí han demostrado tener una mirada penetrante a los nexos de la, a ver, a los verdaderos nexos de la causa entre la guerra y han pasado, es que hago y han pasado a dar sus mejores servicios a su país y a la educación política de su pueblo. Bueno, dice, los serbios Blabstevic y Kaslerovic, es a los que Rosa Luxemburg les da los levanta en hombros, ¿no? Bueno, los levanta en hombros y quería mencionarlo eso, ¿no? Quería mencionar que ellos son a los que levanta en hombros Rosa Luxemburg. Y pues sí. A ver, ahora vamos a ver qué otra cosa. Bueno, eso lo explica Rosa Luxemburg, ¿no? Entonces diciendo, bueno, pone incluso el caso, Rosa, de Holanda, ¿no? Que Holanda pasa por una situación semejante, pero que eso no sería por mucho tiempo la situación de la defensa nacional en Holanda, ¿no? Porque incluso ellos mismos tienen movidas chuecas con los himalayos, empieza a decir Rosa Luxemburg, y que tarde o temprano podría suceder que la situación de Holanda se fuera tomada por algún otro país imperialista y que otro país imperialista fuera a retomar ahí a Holanda y entonces fuera Holanda quien estuviera al rato hablando a través de Holanda cualquier otro imperialismo, ¿no? Eso es lo que dice, quería hacer esa mención. Entonces dice Rosa Luxemburg, las guerras de defensa nacional son imposibles. O sea, no hay guerra. Entonces todas las guerras serán entonces no pueden decir que la guerra en Alemania es una guerra porque empieza a hacer un cuadro Rosa Luxemburg, ¿no? Dice, bueno, hace un panorama de todo lo que está sucediendo, entonces dice, bueno, lo que tú estás diciendo, que es una guerra de defensa nacional, no ocurre en ningún lugar. Dice, si acaso en Serbia, ¿no? Pero más allá de Serbia, pues como que no, ¿no? Entonces no tiene sentido lo que tú me estás diciendo, es lo que quiere decir Rosa Luxemburg con todo eso, ¿sí? Entonces es lo que dice Rosa Luxemburg. No tiene, o sea, que están hablando al vacío, es un conjunto vacío de lo que está hablando la socialdemocracia cuando empieza a hablar. Es que la guerra actual es una guerra de defensa nacional, pues en ningún lugar es así, salvo en Rusia, salvo en Serbia, pues salvo en Serbia, en todos los lugares, eso de lo que tú me estás hablando no está pasando actualmente en 1914, entonces le estás hablando el conjunto vacío, o estás hablándome de un conjunto vacío. Ya, eso es lo que explica Rosa Luxemburg, ¿no? En pocas palabras, demuestra que eso es el conjunto vacío de lo que hablan y que están hablando de algo vacío, ¿no? Son palabras güeras, ¿no?
Ahora, dice Rosa Luxemburg, vamos a conceder que esta bola de malandrines de la socialdemocracia tienen razón. Vamos a concederles algo. Vamos a suponer que su guerra fuera una guerra de defensa nacional y que la defensa nacional y la defensa nacional y la defensa nacional. Que la defensa... Pues la táctica no es esa, dice Rosa Luxemburg. Si esto fuera una guerra de defensa nacional de Alemania en contra de los demás, pues no es cierto. Pues no es cierto, está diciendo Rosa Luxemburg. Eso no es la táctica está mal, porque cuando tú tienes una guerra nacional, de defensa nacional, no se lo dejas a la milicia, no se lo dejas al ejército. La defensa tendría que pasar a manos de todos los más humildes, y en particular de la clase obrera, tendría que ser a manos de los más humildes de la nación. Eso es lo que explica Rosa Luxemburg, que tendría que ser a manos de los más humildes de la nación. No, es decir, tendrías que empezar a repartir armas, ¿no?, en la nación a los más humildes para que empiecen ellos a llevar a cabo la defensa de la nación y no del ejército como estaba haciendo en 1914 o como se estaba haciendo en 1914. Entonces, si aún fuese así, incluso la táctica sería incorrecta. No es esta la táctica que tú tienes que realizar para una guerra de defensa nacional. Eso es lo que explica Rosa Luxemburg, que aunque así fuese, estarías en lo incorrecto, ¿no? La táctica tendría que haber sido dejarle a toda la nación la defensa de la nación, no al ejército, además ya vimos que el ejército se entrega al primer postor, ¿no? Se entregaría al primer postor, ¿no? De hecho, empieza a recordar Rosa Luxemburg las opiniones de Marx en 1871 sobre la Comuna de París, y esas serán las opiniones. De hecho, estas opiniones que les acabo de decir no son propiamente de Rosa, sino que son de Marx, pero son parafraseadas de Rosa Luxemburg es una adaptación de las posiciones de Carlos Marx en 1871 a 1914-1915 de Rosa Luxemburg. ¿Saben? Eso es una adaptación lo uno del otro. Y pues bueno, quiero terminar repitiendo por el inicio del capítulo, terminar el capítulo por el inicio del capítulo. El delito de la socialdemocracia es ocultar una guerra imperialista con el disfraz de una guerra de defensa nacional, ¿no? O sea, para terminar la lectura del libro, lo que quiero decir es que la socialdemocracia, para ocultar todas sus chingaderas, hizo lo que el monje Golefón, le cambió de nombre porque el conde Golefón no podía comer pollos. Entonces le cambió de nombre al pollo y le cambió de nombre al pescado. No podía comer pollos, pero él quería comer pollo. Entonces, al pollo le puso nombre de pescado y al pescado nombre de pollo. Y entonces ahora sí se lo podía engullir. Pues lo mismo hizo la socialdemocracia como el monje Golefón. Le cambió de nombre a todo lo contrarrevolucionario y le puso de nombre revolucionario y ahora actuó como un contrarrevolucionario, habiéndole cambiado de nombre a las cosas y ahora sí las hizo pasar por revolucionarias. Y ahora sí podían ser llamados contrarrevolucionarios a nombre de la revolución, ¿no? Grandísimos cabrones. Bueno, pues ya se termina la lectura de este libro. Agradezco a todos los que hayan seguido, que hayan dejado likes y que sigan dejando likes. Por ahí había el compañero Pancho Villa que quería pasar a platicarnos algo. Si quiere pasar a platicarnos algo, le damos unos minutos. A ver, ahora sí, compañero, ya terminamos el libro. Si estás por allí, a ver, compañero, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir algo si es que andas todavía por allí? A ver. A ver. A ver, ¿ya no quieres hablar? ¿O qué? ¿O ya no estás por ahí? Si estás por ahí, ahora sí.
te doy chance de que hables, que digas, o tú, Gerson, si quieres pasar y decir algo aquí, porque por ahí me había mandado el compañero Pancho Villa que quería hablar, le dije que nada más me dejara terminar el libro, la lectura del libro y que ahorita lo dejaba hablar, pero ya parece que ya no está. Bueno, pues ni modo. A ver, compañero Pancho Villa, será la próxima. Este, pero la próxima queremos hablar sobre el siguiente libro de Rosa Lux, otro libro de Rosa Luxemburg, que vamos a hablar un libro sobre Rosa Luxemburg, ¿de qué es el libro este de Rosa Luxemburg? Sobre economía política, ¿no? Ya creo que ya les había platicado un poco son unas notas que había hecho Rosa Luxemburg cuando ella era maestra de economía política ahí en la Escuela de Formación de Cuadros de la Socialdemocracia. Y vamos a ver esos que se supone que son para principiantes. Vamos a ver ese libro y lo vamos a explicar, ¿va? Pues muy bien, muchas gracias, compañeros. Ya que no está el compañero Pancho Villa o Gerson que quieran pasar a hacer un. Pues ahí está, ¿no? ¿Va? Pues muchas gracias. Dejen muchos likes y todo eso, ¿no? Y tomen en cuenta lo que empecé comentándoles, ¿no? Que no se vale que ciertos bribones estén cobrando millones de euros y que ustedes no quieren dejar ni siquiera un miserable like, que no estén compartiendo. Por favor, hagan lo propio. Gracias. Que no nos cobran la reacción. Tomen en cuenta mis críticas de hace rato, del principio. Las sigo sosteniendo y hoy más que nunca creo que son correctísimas. ¿Sale? Muchas gracias.